Hola, mi nombre es Ignacio Guillén Valentín. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Querétaro, del grupo IT61. Y a continuación voy a presentar el resultado de aprendizaje para la asignatura de Integradora 3, impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Ok, a continuación voy a presentar mi resultado de aprendizaje, el cual se titula Implementación de un control PID para el control de temperatura y presión. Dentro del contenido que vamos a tener es el resumen, el abstract, la definición del problema, justificación, objetivos, entregables, recursos utilizados, cronograma, desarrollo, análisis, conclusión, etc. En cuanto al resumen, pues da una breve explicación de lo que está dentro del contenido de- del reporte. Palabras claves son el software, la temperatura, presión y visualización, que son de lo que vamos a hablar un poquito más después. En cuanto a entrándonos al problema, se, se eligió un proceso para la asignatura de control lógico avanzado, donde se decidió utilizar el proceso de la fabricación de las botellas de vidrio, el cual consta en controlar las variables de temperatura y presión, utilizando un control PID, el cual se encuentra en cada una de las diferentes variables. Por ejemplo, para la temperatura se encuentra dentro de un horno donde debe de estar entre los 1300 a 1500 grados centígrados, y dentro de este rango la materia se comporta como un fluido. En este caso el vidrio se mantiene fluido, y para la presión debe de mantenerse en un rango desde los 3 a 5 psi, y estos valores hacen que las botellas tomen la forma del molde, ya sea por soplado de la misma presión. Eh, en cuanto a los usuarios, lo que se va a implementar y lo que ellos pueden controlar es la temperatura deseada o el set point, y se puede visualizar la temperatura actual o el valor actual, que es mediante gráficos y animaciones del proceso. eh, se va se tiene que implementar en cada uno de los control PID. Se deben demostrar las gráficas y las animaciones para la representación de estos. En cuanto a justificación del proyecto, se tiene pensado que la optimización del proceso de fabricación de botellas es esencial para garantizar eficiencia y calidad del producto, y la implementación de un control PID proporcional, integral y derivativo puede ser una solución para poder reducir los tiempos de producción, poder hacer la reducción de los defectos de fabricación en cuanto a calidad. En cuanto al consumo de energía eléctrica, puede reducirse un 12%, y el desperdicio de la materia prima se puede reducir en un 8%, lo cual esto se puede considerar como un ahorro de los costos de operación, y con esto se respaldaría el por qué se realiza este proceso de automatización. En cuanto al objetivo general, es crear un programa para un PLC el cual sea capaz de controlar ambas variables y mostrar la visualización del proceso implementando gráficos y animaciones. Objetivos específicos: se va a realizar el programa en un ambiente de programación de escalera, crear la animación del control PID de la temperatura, el PID de la presión,
de crear la animación del proceso general, crear las alarmas del proceso y que el control del PID no sea mayor al 2%. En cuanto a entregables, pues vamos a entregar las visualizaciones de cada una de las pantallas del HMI, la programación y parámetros de los elementos PID para la sintonización. Entonces, para esto, en cuanto a la sintonización, va a ser para poder los cálculos que se van a utilizar para poder realizar la correcta sintonización. Los recursos utilizados tenemos el software que se va a utilizar para solucionar este problema. Va a ser el software de Codesys, que requiere estar instalado en una computadora, y este software está en un entorno de lenguaje de escalera, como se pide anteriormente. Cuenta con herramientas como las visualizaciones, lo cual es crear las pantallas de HMI. Nos permite crear un panel de alarmas y cuenta con librerías que ayudan a facilitar la programación del PID como si fueran para un PLC como tal. En cuanto al recurso humano, para llevar a cabo este desarrollo debe cumplir con las siguientes habilidades técnicas, que son la programación, en cuanto a la lógica para poder resolver los problemas que se solicitan, tener conocimiento de lo que es el control automático en cuanto a los sistemas de lazo cerrado, y que tenga conocimiento del manejo de software, en este caso Codesys. Se realiza el cronograma de las actividades, es esencial, y se inicia creando el proyecto en Codesys. Se agregan las librerías, que serían las librerías de OSCAD y Util, que son las librerías que nos van a ayudar tanto para animaciones como para la programación del PID. Posterior a ello, seguido, está la programación del PID de la temperatura. Aquí empezamos a crear la planta de cómo va a funcionar la temperatura del sistema de lazo cerrado. Se crea su visualización, es decir, la animación, y que se vean los gráficos que se solicitan. En cuanto a la programación del PID de presión, de igual manera se crea su planta, su lazo cerrado, y se crea su visualización, donde de igual manera se muestra la presión, de la presión se muestra su gráfica y se muestra su su animación. La sintonización de los PID, aquí en este punto es donde más vamos a hablar, ya que es el punto más crítico, más importante, ya que se deben de realizar los cálculos correctamente para poder tener una correcta sintonización y que el programa sea capaz de controlar la temperatura y la presión sin problemas. Se crea una visualización de enfriamiento, se crea la visualización de verificación, programación del contador de botellas. Esto es para calidad en cuanto al producto. Crear la visualización general, o sea, una vista completa de cómo se está operando en el proceso. La programación de la animación del proceso general como tal. Ahora sí que hacerlo funcionar, que la visualización, la animación se pueda interpretar de buena manera. Se tiene que crear una programación para ello. Crear programación y visualización del arranque y paro. Se requiere que se tenga un correcto arranque y un paro, donde el usuario puede poner su usuario y contraseña y pueda acceder, iniciar el proceso de manera segura o de igual manera detenerla. Y la visualización de las alarmas, las cuales nos van a apoyar a ver el seguimiento de las actividades que se están
realizando, si el flujo del proceso está correcto o si hay algún error. En la siguiente tabla podemos ver las mismas actividades, pero acá tenemos la duración en días. En la sintonización de los PIDs es donde más tiempo nos vamos a llevar y al final nos da un total de 24 días para poder realizar el proyecto. En la siguiente tabla se ve la asignación de responsabilidades. En este caso el único responsable es su servidor, Ignacio Guillén, quien va a realizar todas las actividades. Dentro del apéndice A se encuentra la lista de los requerimientos que solicitan para que el proyecto tenga validez. Y tenemos el cuadro de mando integral, donde tenemos la perspectiva financiera, de clientes, de procesos internos y aprendizajes de conocimiento, donde cada uno tiene sus objetivos, sus iniciativas, sus metas y sus indicadores, que esto nos va a ayudar para poder ver qué tan viables están corriendo nuestro proyecto, si tiene alguna buena influencia o si no lo está teniendo. Se muestran mostramos la información establecida y que el proyecto funcione conforme a lo estipulado. Tomando en cuenta los puntos anteriores, se crea el diagrama de Gantt, donde podemos ver que actividades van después de otra. Como parte del seguimiento de las actividades, tenemos algunos puntos críticos. En especial, los puntos críticos son el principal punto crítico es el inicio de las actividades, como es crear el proyecto e incluir las librerías, ya que sin las librerías primordialmente no se va a poder realizar todo el proceso que se requiere. Por otro lado, tenemos las programaciones del Payday para la temperatura, ya que al realizar estas programaciones como se tienen ya planeadas, ayudan a que se pueda realizar posteriormente la sintonización de cada uno de los sistemas de presión y temperatura. Otro de los puntos críticos es el proceso de sintonización de las variables. Como se menciona anteriormente, una vez que si no se tiene el conocimiento de cómo funcionan estas variables, la sintonización va a ser un poco más dispersa. Para ello pues se requiere un poco más de tiempo para la sintonización, ya que se deben de adquirir los datos de cómo se comportan cada una de las variables dentro de la planta y poder realizar sus respectivos cálculos para poder obtener la mejor sintonización. Y finalmente, el punto crítico de estas actividades, pues una vez que se hayan realizado, se deben de ser evaluadas por el profesor y para que se tenga una validez sobre el proyecto. En cuanto al desarrollo, el proyecto se inició el día 20 de septiembre del año presente y se tuvo una previa explicación con el profesor, el cual nos dio un panorama de los resultados esperados, los tiempos y la fecha para cumplir con este proyecto. Iniciamos el desarrollo con la creación del nuevo proyecto en Codesys, y así nos vamos creando las programaciones. Como aquí se ve, la programación para el PID, se crean sus variables, se crea su visualización y se va creando poco a poco la planta del PID de temperatura, y se va creando los demás, la planta para presión. De igual manera se empiezan a crear sus visualizaciones, su animación, y así hasta llegar a lo que es la sintonización.
que es uno de los puntos, el punto más crítico que se considera para este proyecto, en el cual se utiliza el segundo método de Psycho-Nichols para poder realizar la sintonización. Se obtienen los datos, se muestra la oscilación de la temperatura, se encuentran los valores de las constantes y se puede ver cómo es el comportamiento del PID con respecto a estos valores que obtuvimos calculando. Se busca la manera de mejorar para que sea más estable y que sea más rápida su respuesta. E igual para la sintonización del PID se realiza este mismo método, se utiliza, y es el que al final de cuentas también se realiza igual que la temperatura. Se ve cómo está oscilando el sistema, cómo se comporta una vez que encontramos las constantes, y se tiene que dar una segunda sintonización para poder encontrar un ajuste más fino. Se crean las visualizaciones de enfriamiento, de verificación, la programación del contador de botellas, la visualización del proceso general se crea, como se muestra aquí en esta imagen. Esa es la visualización del proceso en general. Se obtiene también la visualización para el arranque y paro, que se ve de la siguiente manera, teniendo un usuario, contraseña, el inicio y el paro. Un indicador que nos muestra el estado de si está corriendo o está detenido el proceso. Y finalmente se agregan las alarmas del proceso, el cual pues nos muestra cómo está fluyendo el proceso, en pocas palabras. En cuanto al análisis de los resultados, pues se puede ver que se logró el objetivo general. La programación del PLC que se creó es capaz de controlar tanto la temperatura como la presión, además de crear sus animaciones y visualizaciones de cada una de las variables. Dentro de los específicos, pues se piden las pantallas, que también se logran realizar. Se logra realizar la pantalla de animación del proceso completo, y finalmente las alarmas del proceso se van que se crearon funcionan de acuerdo a lo que es el proceso. En cuanto a conclusión, pues la optimización de los procesos mediante el PID ha demostrado ser una estrategia acertada. Reduce los tiempos de ciclo, puede llegar a reducir los consumos eléctricos. Esto pues solamente fue un proyecto que se implementó de manera simbólica en un software, que tal vez implementado físicamente puede apoyar y aportar demasiado hacia el mismo proceso que se está ejecutando. Y por último se muestra en los apéndices los requerimientos del proyecto, que lo solicita, las características del proyecto para la evaluación de este mismo proyecto. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte, y sería sería todo. Muchas gracias y hasta luego.